En lo profundo del bosque, donde la luz del sol apenas lograba filtrarse entre las espesas ramas, se alzaba una edificación decrépita conocida como la Casona del Atardecer. Su fachada destartalada y sus ventanas rotas contaban historias de decadencia y desolación. La leyenda que rodeaba a esa finca hablaba de un turbio pasado, marcado por la tragedia y por un siniestro pacto con lo sobrenatural. Un grupo de jóvenes aventureros, atraídos por la mística de la Casona del Atardecer, decidieron explorarla en una noche fría y lúgubre. La luna se asomaba entre las nubes, arrojando luces fantasmales sobre el terreno desolado que rodeaba a la vieja casa. A medida que se acercaban, el crujir de las ramas secas bajo sus pies producía murmullos inquietantes. La puerta de la casona se abrió con un chirrido desgarrador, como si la estructura misma se quejase por la intrusión. Una vez dentro, el grupo se encontró con un ambiente cargado de polvo y decadencia. El aire estaba impregnado de un olor rancio, y la tenue luz de sus linternas no lograba disipar la neblina que envolvía aquel lugar. Mientras exploraban los pasillos, comenzaron a escuchar extraños susurros y ecos de lejanos lamentos. Una presencia invisible parecía acecharlos desde la penumbra. Los amigos intentaron ignorar las sensaciones incómodas, atribuyéndolas a la imaginación exaltada por la atmósfera macabra de la vieja casa. Al llegar a la sala principal, se toparon con un antiguo piano cubierto de polvo. Sin previo aviso, las teclas comenzaron a moverse por sí solas, emitiendo una melodía llorosa que retumbaba en las paredes vacías. Las luces parpadeaban, y sombras danzantes cobraban vida propia. De repente, una figura espectral surgió de la oscuridad. Su presencia despedía malevolencia palpable. Los amigos, ahora petrificados por el miedo, vieron cómo la apariencia fantasmal tomaba forma humana. Sin embargo, sus rasgos estaban distorsionados por una mezcla de angustia y desesperación. El espectro, que se reveló como el espíritu de don Genaro, el millonario que había sido dueño de esa finca, les contó la historia de su trágico destino. Años atrás, él y su fiel sirviente Iván hicieron un pacto con fuerzas del más allá para obtener poder y riqueza. Genaro e Iván, que eran pobres campesinos, en poco tiempo lograron una prosperidad que nunca habían imaginado. Pero el precio fue su alma y la maldición que atormentaba a la antigua casona. Con cada palabra, la atmósfera se volvía más densa y las sombras cobraban vida. Don Genaro, ahora una entidad diabólica, reveló su deseo de capturar a nuevos incautos para perpetuar la maldición. Los amigos, presos del terror, se dieron cuenta de que habían caído en una trampa mortal. La mansión se retorcía y estremecía mientras el espectro de don Genaro se deslizaba hacia ellos emitiendo una risa malvada. En su desesperación, los jóvenes buscaron un escape, pero las puertas y las ventanas se cerraron con fuerza sobrenatural. Solo quedó abierta de par en par la puerta de doble hoja que daba al patio exterior. Hacia allí corrieron en tropel los frustrados exploradores. Estaban a punto de trasponer por la abertura que les libraría del horror. Pero tuvieron que detenerse en su frenética huida. Ocurrió que, de la nada, otra figura apareció y se situó en el umbral de la puerta de doble hoja abierta de par en par. Aquel individuo alto y macabro les cerraba el paso. Vestía un oscuro abrigo y cubría su cabeza con una capucha. Su rostro era espantoso. Parecía más el cráneo de un cadáver que una cara humana. En lugar de ojos había dos huecos enormes que destellaban una lumbre espectral. Era Iván, el brutal sirviente de don Genaro. Los amigos retrocedieron, huyendo de aquel engendro que no los persiguió, y se mantuvo estático custodiando la única salida. En la penumbra que invadía a la Casona del Atardecer, los susurros se intensificaron, y las sombras se convirtieron en frías garras que acariciaban a los jóvenes atrapados. Los lamentos de quienes habían muerto allí resonaban en sus almas, marcando el comienzo de su eterno tormento en la mansión condenada.